Quería empezar por contarles una anécdota que tiene que ver con el tema. Cuando yo empecé a trabajar en el sector público, debo reconocer que entré a trabajar con ciertos prejuicios y que además también el personal del ministerio en el cual trabajaba nos miraba con mucho recelo, ¿no? Pero en la medida en que fuimos trabajando juntos, la experiencia fue una excelente experiencia porque uno descubre que a pesar de las limitaciones legales que pueden tener los servidores públicos, la capacidad de innovar y de generar nuevas prácticas existe, ¿bien? Y que la voluntad de generarlas y de replicarlas es grande, a pesar de lo que, como dice el texto de este seminario, digan los medios, ¿no? Es por eso que esta idea me pareció una excelente idea y quiero agradecerle a Giselle y a los alumnos del CEGAT por ello. Y además también agradecer la presencia y el haber aceptado la invitación por parte de los ponentes y darles la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Ante todo, en nombre del Centro de Estudiantes de la Facultad de Gestión y Alta Dirección, queremos agradecer muy encarecidamente a los ponentes que nos acompañan esta tarde. Queremos también agradecer mucho a la Facultad de Gestión que nos está apoyando mucho en la organización de este evento y especialmente a la profesora Giselle Romero, que también ha sido un actor clave, digamos, en el impulso de este evento. Desde el Centro de Estudiantes solamente tenemos que decir que creemos que este tipo de eventos enriquecen mucho nuestra formación académica, la posibilidad de tener a personas que están vinculadas directamente en el ejercicio de la gestión tan cercanamente y tener la posibilidad de oír la experiencia viva de ellos, de poder también preguntarles, es algo que es por sí un gran privilegio. Esperamos que también de alguna manera nosotros contribuyamos mucho saliendo de las aulas a también mejorar lo que nos reúne hoy día, que es las buenas prácticas en gestión pública. Sin más, le doy pase a la profesora Giselle para que haga unas otras palabras. Y bueno, nada, solamente una vez más ratificar que el Centro de Estudiantes está muy comprometido con vincular la práctica, digamos, que tenemos acá dentro de las aulas con lo que va pasando fuera de nuestro país. Bueno, quiero agradecer primero también al Centro de Estudiantes porque tuvieron en este caso la iniciativa de realizar este evento y difundir buenas prácticas en la gestión pública. Cuando se acercan a veces los alumnos al final de la clase, muchos que quieren ir a gestión pública me preguntan qué se requiere para ser servidor público. Y yo lo que les digo es que claramente para ser servidor público se requiere tener una alta tolerancia a la frustración, porque a veces las cosas no se dan necesariamente en las condiciones que se pueden dar dentro del sector privado, que hay que tener un gran sentido de compromiso y vocación para hacer cosas importantes y de alto impacto para la sociedad. Y una de las cosas que generalmente reflexiono a veces en mi clase, y es que probablemente a veces la clase se enfoca en la parte de los problemas de la gestión pública, las fallas de gobierno, las fallas de la oferta burocrática, las fallas de la democracia, los problemas principales de la gente. Generalmente estamos abordando una serie de problemas y no dejamos a veces por eso el espacio suficiente para mostrar estas buenas prácticas que se hacen en la gestión pública y que no son solamente una, sino que por ejemplo, la historia de las buenas prácticas que en este caso está gestionando Ciudadanos al Día pueden ser más de miles, centenares de prácticas, además que no discriminan por niveles de gobierno, sino que pueden haber municipalidades, gobiernos regionales, gobierno central,
alianzas con el sector privado para promover en este caso buenas prácticas. Lo que hemos querido hoy día es traer estas buenas prácticas aquí a la universidad para que estas prácticas sean contadas por sus propios actores y que cuenten cuál fue la problemática que los impulsó a generarlas, cuáles han sido las dificultades que han tenido al momento de diseñarlas, al momento de implementarlas, qué, digamos, todavía innovaciones adicionales pueden irles haciendo a las prácticas, digamos, que han desarrollado. El premio de buenas prácticas gubernamentales tiene diferentes categorías y hemos escogido para este evento la categoría cooperación público-privada. Muchos de los alumnos que van a empresarial me dicen, ¿para qué tengo que llevar gestión pública? ¿No? Si yo voy a ir a gestión empresarial. Y esta, por ejemplo, es una buena práctica que une ambos sectores, la gestión privada y la gestión pública. La otra práctica viene más bien desde la categoría de atención al ciudadano, que justamente es el foco de la gestión pública. Entonces, sin más preámbulo, quisiera presentarles a Javier Valverde. Él es el representante de Ciudadanos al Día, que es la organización, en este caso privada, que organiza el premio Buenas Prácticas gubernamentales. Él es economista de la Universidad Católica, me comentó hace un poco que se sentía emocionado de estar en la universidad después de tanto tiempo. Él tiene posgrado en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y actualmente se desempeña como gerente de fortalecimiento de capacidades de Ciudadanos al Día. Ha sido miembro del Comité de Dirección de Simplificación Administrativa de Indecopi y también consultor en la mejora de servicios de atención al ciudadano del Programa de Modernización del Estado. Bienvenido, Javier. Gracias. Ahora sí. Gracias por la invitación. Hemos acudido gustosos a la invitación de poder compartir con ustedes una experiencia en esta iniciativa. Vamos a compartirnos en 10 minutos. Me acompaña Santos Inostroza, egresado de esta facultad, que lo hemos capturado, lo hemos ya convencido a este lado de la causa de promover las buenas prácticas desde el Estado. También muy interesado en compartir con ustedes en esta tarde, ¿no? Entonces tenemos una presentación que queremos poner. De repente Santos me puede ayudar con la presentación. Yo quisiera pararme para poder compartir con ustedes y empezar diciéndoles, es bueno que tengamos este auditorio y esta acogida porque competimos con el mundial. En realidad, que estemos acá todos reunidos, creo que es un mensaje positivo en relación al interés que tenemos en el tema. Así que, por más mundial que haya, estamos acá, así que esperemos que el tiempo invertido en esta sesión sea útil, provechoso. Vamos a tener la posibilidad de escuchar a los gestores públicos contando la historia de cómo hacen las cosas, cómo han logrado resultados, pero queríamos introducir algunos temas, ¿no? La primera idea que quisiera compartir con ustedes es que, aprovechando el tema del mundial, ¿no? Si hubiera un mundial del Estado, del mundo, ¿no? De instituciones públicas en el mundo, seguramente empezaríamos diciendo, bueno, el Estado peruano no iría al mundial, ¿no? Seguramente otros estados, otras instituciones públicas están en mejor nivel. Partimos un poco, de alguna manera, de esta primera línea de base. Hay una impresión negativa del Estado. Desconfiamos del Estado, de la gestión pública. Hay una desconfianza que se arraiga un poco en que las noticias y los titulares están invadidos de malas noticias, ¿no? Y las malas noticias venden bastante, ¿no? Es más fácil posicionar una mala noticia que una buena noticia. Una buena noticia, como la que nos van a contar en unos minutos, ocupa espacios reducidos a veces en los medios, ¿no? Una mala noticia es un titular. Entonces es difícil competir con esta manera de enfocar la realidad y con esta manera de poder referirnos a la evaluación del Estado. Y desde Ciudadanos al Día queremos más bien tener un enfoque diferente, ¿no? Queremos contar buenas noticias y es un poco lo que vamos a hacer ahora en los siguientes minutos. Y miren, si preguntáramos qué tipo de Estado imaginamos, ¿no? Eficiente, participativo, con resultados, cercano al ciudadano, brindando servicios de calidad, seguramente sería alguno de los temas que saldrían. Y acá alguna idea de ese Estado que quisiéramos, ¿no? Que podríamos estar imaginando. ¿Quién no quisiera una escuela pública que funcione con energía solar? ¿No? Sería algo maravilloso. Sería así como un Estado moderno, desarrollado, ¿de acuerdo? ¿Sí? De la mano. O un trámite que antes demoraba 180 días, que ahora tome 7 minutos. Sería un cambio sustantivo, cualitativo, ¿no? No habría que hacer tanta cola, no habría que ir tantas veces a la entidad pública, ¿no?
particularmente porque todavía seguramente hay procedimientos que se hacen de manera presencial y podríamos estar pensando en otros canales para poder acceder a un servicio de una entidad pública, ¿no? Y el año 2005, ustedes estaban todavía en el colegio seguramente, se nos ocurrió en Ciudadanos al Día crear un concurso, ¿no? En ese momento había un cuestionamiento al Estado y cómo funcionaba y empezamos a visitar diferentes ciudades, ¿no? Y en las visitas encontramos que había entidades públicas que hacían un extraordinario trabajo, pero estas buenas prácticas no eran conocidas. Y decidimos, vamos a crear un concurso para que las entidades públicas, los funcionarios públicos que hacen un buen trabajo, puedan contarnos estos casos de éxito. Cuando empezamos a tocar puertas para financiar esta iniciativa, algunos nos apoyaron y algunos decían: ¿a quién se le ocurre crear un concurso que premie al Estado si en el Estado todo es malo? Tu concurso durará 2, 3 años. Ese era un poco el vaticinio en ese momento. Este año el concurso Buenas Prácticas cumple 10 años. Así que felizmente el vaticinio no se hizo realidad y hemos logrado posicionar una iniciativa desde la sociedad civil que constituye una especie de vitrina. ¿Y una vitrina para qué? Para poner todo el foco de atención en aquellas experiencias que desde el Estado muestran que no todo en el Estado es malo. Hay muchas cosas por mejorar. Y si ustedes han revisado las últimas noticias, seguramente uno se alarma y dice: ¿qué está pasando en el Estado peruano?, ¿no? Y esa realidad no la podemos obviar y hay que trabajar sobre ella. Pero hay otra parte del Estado que funciona muy bien y hay que empezar a conocer esa parte del Estado, hay que empezar a querer esa parte del Estado, porque es la parte del Estado que va a hacer la diferencia. Y tenemos que empezar a generar una serie de iniciativas de manera complementaria a este concurso para lograr que cada vez sea más y que ese sea el signo distintivo del Estado peruano, ¿no? Siguiente lámina. Miren, les decía, el año 2005, esta es la foto del concurso en ese momento. Podrán ver de repente algunas autoridades y esta es la foto del último concurso, ¿no? La siguiente lámina. ¿Qué cosa es el Premio Buenas Prácticas? Es un espacio de reconocimiento. En el Estado peruano, y se le hablaba, ¿cuál es lo distintivo de un funcionario público? Yo también he trabajado muchos años en una entidad pública, ¿no? El funcionario público tiene un ADN un poco particular, ¿no? Porque la función pública es de alguna manera un poco ingrata, ¿no? Estamos un tiempo determinado, sometidos permanentemente al escrutinio público, no siempre reconocidos, perseguidos. Hasta ahora a mí me llegan algunas cartas de la Contraloría pidiéndome información del año no sé qué, usted firmó no sé qué, ¿no? Así es la administración pública y así será. Entonces imagínense el incentivo para trabajar en el Estado, ¿no? No quiero alarmarlo, al contrario, después les voy a convencer de por qué es una buena idea trabajar en el Estado, pero la idea es, ese ADN especial hay que entenderlo y valorarlo en su real dimensión. ¿De acuerdo? Entonces, el enfoque que trabajamos nosotros del premio tenía que ver con partir de una evidencia, ¿no? El ciudadano frente al Estado es pequeñito, ¿no? Para el ciudadano el Estado es grande, ¿no? Tienes el gobierno nacional, el poder ejecutivo, tienes el gobierno regional y tienes los municipios locales, ¿no? Tienes también colegios, comisarías, el poder judicial, los organismos. El organigrama del Estado es grande, ¿no? Frondoso, es donde más, de manera silvestre, parece que se han desarrollado. En el año 2000, me parece, habían 14 ministerios. Ahora tenemos 19. ¿No? Al contrario de lo que podría indicar el sentido común de simplificar, hemos crecido, hemos sectorizado y ahora tenemos más ministerios y un poco más de burocracia también, de paso. Y entonces lo que hicimos fue establecer de qué manera el ciudadano se conecta con una entidad pública. Y establecimos un conjunto de servicios. Son una serie de componentes. El ciudadano puede ir a una entidad pública para hacer un trámite. Ese trámite implica una atención. Ese trámite implica una información que provee la entidad. Y así podemos empezar a desagregar y encontrar una serie de categorías.
¿de acuerdo? Y entonces lo que encontramos, para continuar con esta lámina, era que una evidencia que resistía un poco la metodología era que, claro, por definición, el Estado tiene un pecado original. ¿Y cuál es ese pecado original? Que el Estado brinda servicios en condiciones de monopolio. Por lo tanto, el DNI solo lo puedo tramitar en la RENIEC. Una marca solo la puedo registrar en la Indicopio. Y así podemos encontrar que cada entidad pública tiene un mandato, tiene una competencia, tiene una función. Yo no puedo elegir hacer un trámite en la entidad que brinda el mejor servicio. Eso no puedo hacer. Como lo podría hacer en el servicio de telefonía. Tengo 3 o 4 operadores que se pelean por mí. Mejores condiciones, los planes, el postventa, todo el tiempo están tras de mí tratando de encontrar fidelidad. Pero en el Estado eso no funciona así. Como hay mandatos por competencias y hay una ley que define lo que la entidad está en capacidad de brindar, entonces yo realmente siempre tengo que caer en la entidad. Y entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que las entidades puedan competir? ¿Cómo las hacemos competir? Y creamos esta metodología de las categorías. Y cuando uno mira al Estado desde las categorías, lo que uno encuentra es lo siguiente, ¿no? Todas las entidades públicas brindan servicios de atención al ciudadano. Por lo tanto, yo puedo hacer que en esa categoría compita una comisaría, el Poder Judicial, un organismo técnico o un ministerio. Todas las entidades públicas me tienen que brindar información. Entonces creé la categoría de transparencia y acceso a la información. Todas las entidades públicas contratan bienes o servicios. Y creé la categoría eficiencia en las adquisiciones y contrataciones. Y así empezamos a dibujar esta metodología de las categorías, ¿no? Y entonces tenemos a la fecha 20 categorías. Cada categoría establece un servicio que le brinda la entidad pública a un público objetivo, a un grupo de ciudadanos. Entonces, miren, tenemos la categoría de consulta y participación ciudadana, todos aquellos mecanismos que hacen que los ciudadanos, ustedes, participemos activamente en la gestión de las entidades. O tenemos la categoría de cooperación pública-privada, sobre la que vamos a hablar en unos minutos, de cómo permitimos que sea el privado que tenga un rol, participe activamente en alianza con el Estado para desarrollar una serie de iniciativas. O tenemos, la categoría seguridad ciudadana, ¿no? O tenemos la categoría simplificación de trámites. Y así cada una de las categorías refiere a un servicio concreto. Y detrás de la categoría hay un funcionario que está brindando un servicio en ciertas condiciones. Y entonces la metodología lo que sugiere es... ahí está. Lo que la metodología sugiere es que efectivamente yo puedo hacer que cualquier entidad pública presente una iniciativa en alguna de las categorías y compita entre todas. O sea, genera una competencia artificial. Ahí donde no hay competencia por mandato legal, la metodología sugiere cierto nivel de competencia. Y después les voy a contar cómo hay casos en los cuales una comisaría le ha ganado a un ministerio en una categoría especial, o un colegio le ha ganado a un organismo público. Porque la buena práctica no está anclada a más recursos, o más infraestructura, o mayor cantidad de personal. Esas son consideraciones para otro tipo de análisis. La buena práctica tiene objetivos totalmente diferentes, ¿no? Siguiente lámina. Y bueno, dado que hemos hablado de las buenas prácticas, convendría definirlas. Y algo acá bien particular. Cuando en 2005 introducimos el premio, se hablaba poco de buena práctica. Buena práctica ha ido ganando terreno. Y ahora es muy común referirse a iniciativas en el Estado como buenas prácticas. Hay normas, hay regulaciones que ya han acuñado el término. Buena práctica se ha vuelto parte del lenguaje en la administración pública. Y eso es muy bueno, porque nos da un referente positivo y propositivo. Ya no es hablar de cosas malas, de la corrupción o la burocracia, sino hablar de buenas prácticas. Es un cambio sustantivo en el enfoque y en la manera como nos acercamos a estudiar la administración pública, ¿no? Y una buena práctica en términos de nuestra metodología debe cumplir 3 requisitos, ¿no? La primera es que tiene que mostrar resultados concretos. Una buena práctica no puede ser una idea, algo que esté en boceto, algo que se está gestando, que está en proceso bastante primario de evolución. No.
tiene que mostrar resultados, tiene que verificar, debe poderse evaluar, se debe poder efectivamente verificar que eso sea cumplido de la manera en la que buena práctica así lo refiere. El segundo ingrediente es que debe ser replicable. Buena práctica no es física cuántica, no queremos mandar a alguien a la luna, no. Queremos resolver un problema concreto a través de una medida costo eficiente de alto impacto. Eso es buena práctica. ¿Y por qué tiene que ser replicable? Porque permite que otro funcionario público enfrentado al mismo problema en cualquier lugar del país pueda inspirarse en esa buena práctica, pueda adaptarla a su realidad, pueda mejorarla y aplicarla en beneficio de este público, de la jurisdicción o el público objetivo de esta entidad pública. Entonces, el ingrediente de replicabilidad es básico aquí, ¿no? Dado que el conocimiento es acumulativo, no queremos descubrir el fuego, la rueda, eso ya se hizo, ¿de acuerdo? Tiene que tener una dosis de replicabilidad bastante importante. Y el tercer elemento de una buena práctica es, evidentemente, que debe mostrarse que ahora el ciudadano, el público objetivo de la entidad o de la práctica, está ahora en una mejor posición que antes de la práctica. Es decir, que el beneficiario no es el ministro, el alcalde o el presidente regional, no, es el ciudadano. El ciudadano ahora tiene mejores servicios. Esos son los ingredientes básicos de una buena práctica. ¿Y cómo evaluamos las buenas prácticas? Bueno, hemos desarrollado también una metodología para evaluar, ¿no? Esto no es algo discrecional, sino hay que cumplir algunos parámetros, ¿no? Algunos ingredientes importantes, ¿no? El tema del beneficio del ciudadano, que ya se comentó, hay que mostrar indicadores de impacto, ¿no? Esto es un poco complejo a veces porque en las entidades públicas se desarrolla mucho y hay poco a veces foco en los indicadores, ¿no? Entonces dicen, yo hice 100 talleres y capacité a 1.500 personas, ya está. Pero ¿qué cambio lograste en el funcionario? No, eso no lo medí, eso no es buena práctica. No basta con haber capacitado, no basta con haber hecho talleres. Esa es una etapa previa, ¿no? Lo importante que es el impacto. Tenemos que generar un cambio de realidad. Gestión pública finalmente es resultados. ¿Resultados para quién? Para los ciudadanos, ¿no? El tema de replicabilidad que ya se mencionó tiene que ser creativo, tiene que ser algo innovador, ¿no? Tal vez parte del ADN del funcionario público es esa capacidad exigida por las circunstancias de ser muy creativo, porque a veces hay pocos recursos, poco personal, mucho trabajo, regulaciones asfixiantes en algunos casos. Entonces resolver este contexto, esta coyuntura es muy particular. La creatividad aflora muchas veces en estas circunstancias, ¿no? La eficiencia, que es decir, no vayamos a matar a una mosca con un tanque, ¿no? Tenemos que buscar una combinación costo-eficiente. La importancia del problema en relación a los recursos que estoy poniendo para resolverlo. Tengo que mostrar que efectivamente el tema era relevante y que la inversión ha sido costo-eficiente, ¿no? Entonces hay toda una metodología de cómo evaluar la buena práctica justamente para determinar que esta iniciativa cumple una serie de requisitos para tener este tipo de calificación. Y acá un tema importantísimo, ¿no? La iniciativa se diseñó desde el principio bajo un concepto que es muy afín a cualquier concurso. ¿Qué es lo fundamental en un concurso? La credibilidad. Un concurso que no es creíble, no solamente no se mantiene en el tiempo si nadie quiere participar, no me aporta nada, ¿no? Y para eso lo que hicimos desde el principio fue lo siguiente: separemos la organización de la evaluación. Entonces Ciudadanos al Día lo que hace es organiza, promueve, difunde, motiva, empuja a las entidades públicas, genera alianzas, pero Ciudadanos al Día no evalúa. Lo que hemos hecho es convocar a expertos, a especialistas en diferentes materias, que son nuestros voluntarios. Estas personas dedican su tiempo de manera gratuita para evaluar cada una de las postulaciones que anualmente se presentan en el concurso en las 20 categorías. Y miren, tienen un equipo técnico de 50 destacados profesionales, algunos rostros están en la parte de abajo. Cada una de esas personas evalúa en diferentes categorías las postulaciones que se presentan, y luego que el equipo técnico hace su trabajo y define cuáles de las postulaciones son buenas prácticas, porque no todas son buenas prácticas. Esto es como entrar a la universidad, no todo el que postula ingresa a la universidad, aunque las cosas han cambiado, ¿no? En mi época había que postular a la universidad, eran 5-1, 10-1, ahora es un poco diferente, creo, pero la idea es, no toda postulación es una buena práctica porque
buena práctica es un estándar, por lo tanto hay que cumplir ciertos requisitos. Luego de esa primera etapa tenemos el trabajo del jurado. Este jurado formado por 20 destacadas personalidades, donde tenemos exministros, rectores de universidades, en fin. Son personas abocadas al trabajo que tienen una mirada global de la buena práctica y determinan en cada categoría quién es el ganador. ¿De acuerdo? Siguiente lámina. Y acá para contarles algunos casos, ¿no? Para que nos quedemos un poco en esa sensación maternal. Hace día el padre, pero esa sensación un poco maternal. Esta práctica, si sigues en el siguiente lámina, ahí está. El anterior. Ahí está. Esa es la iniciativa del certificado nacido vivo, ¿no? Todos los que han sido padres saben que hasta antes de la práctica, ¿de acuerdo? Lo que se hacía es manualmente se llenaban los datos del niño que había nacido, datos de papá, mamá, y ustedes deben imaginarse lo que ocurría, ¿no? Un procedimiento que es manual genera mucho error. Se escribe mal el apellido, sin acento, en fin. Una serie de molestias que derivaban en trámites que había que hacer después en la RENIEC. Lo que hicieron fue conectar y automatizar este procedimiento de certificado de nacido vivo, conectarlo con los datos de la RENIEC, de forma tal que en poco tiempo y con una pantalla delante, el padre o la madre que registrara al niño podía verificar que los datos eran correctos. Esto ha sido una revolución. Ha permitido reducir a cero el margen de error y a poder expedir de manera inmediata los certificados de nacido vivo. Y esto tiene un impacto en otros temas, porque por ejemplo es salud que otorga esta subvención a las madres. Antes se demoraba, me parece que 70 o 90 días en promedio. Gracias a esta práctica ahora expide esta subvención de manera bastante pronta, ¿no? Y es un ejemplo de una buena práctica. Esta es una práctica del 2008 en la Sierra del Perú, que tiene una gran innovación muy interesante. Este era un centro de salud preocupado porque el público objetivo de esa localidad, las madres gestantes particularmente, tenían niños que eran desnutridos, ¿no? Y la madre usualmente también tenía problemas de esa índole. Pidieron apoyo, recursos, así que la respuesta típica del ministerio era que no había recursos, tocaron todas las puertas que podían, hicieron un pequeño círculo de calidad e indagaron cuál es el producto de la región que tiene más alto componente nutricional. Y saltó el cuy. Ustedes ven ahí. El cuy que era abundante en esa zona. Así que se les ocurrió algo que era ingenioso e innovador, ¿no? Hicieron una chanchita y compraron hembra y macho. Hicieron un censo y fueron tocando las puertas de la familia y le decían: miren, somos una organización de salud, queremos ayudarlos. Vamos a dejarles una parejita, hembra y macho, con el compromiso que ustedes hagan que se reproduzcan esta parejita, se alimenten de la carne del cuy y después puedan reportar algunos resultados que tenemos que evaluar. Y efectivamente, ¿no? Al poco tiempo el cuy, así como el conejo, se reproduce rápidamente. Así que una vez reproducido, devolvían la parejita y esa parejita iba a otro hogar. Los índices que se lograron con esta práctica, súper costo eficiente, fueron notables. Tan es así que esta práctica se ha replicado también en otros centros de salud de la Sierra Central del Perú, ¿no? Es otro ejemplo para mostrar que acá no había un tema de recursos, ¿no? Esto se podía hacer rápidamente. Y esta tercera práctica ya es de Lima y que constituye lo que llamamos un estándar elevado, ¿no? Buena práctica, les decía al inicio, establece estándares. Entonces, el estándar típico es el de la bolsa en WOM, ¿no? Ustedes no van a entender muy bien el ejemplo, pero hasta hace algunos años, antes que apareciera la estructura WOM, no era muy usual que cuando uno fuera a un supermercado nos entregaran los productos en bolsa, ¿no? Ellos introducen este mecanismo de servicio y ahora lo usual y lo estándar es que haya bolsa, ¿no? Pero pregúntenle a algunas personas que viajan y les van a decir que no en todos los países las bolsas se entregan de manera gratuita. Hay países donde la bolsa cuesta y te dicen, ¿no? Usted tiene este producto, si usted quiere con bolsa esto vale un poquito más. Si nos dijeran eso acá, seguramente la reacción sería: uy, no puede ser.
protestaríamos. Nos hemos acostumbrado. Para el peruano la bolsa es el estándar. Y cada año las buenas prácticas establecen estándares superiores. El año 2005, la categoría de transparencia, acceso a la información, la ganó un municipio porque tenía una buena página web. El año 2005. El año 2014, tener una página web en el sector público ya no es una innovación, tampoco es el estándar. ¿De acuerdo? Esta práctica puso un peldaño más, un lego más en la escala de innovación. Lo habitual es que el Estado dice, yo soy Estado, entonces tú tienes que venir a mí. ¿No? Este es mi horario, de 9 a 4, ¿no? Con un horario refrigerio, y dijeron, resulta que en este distrito un gran sector de la población era adulto mayor, que no acudía regularmente al municipio por una serie de circunstancias, ¿no? Así que dijeron, bueno, si ellos no van al municipio, nosotros vamos a poner una unidad móvil para poder ir a los hogares de estas personas. Y llevaron el municipio a esos hogares. Al principio hubo cierta resistencia, pero esto fue un éxito. Simplemente uno llamaba, hacía una cita con el municipio y el municipio encargaba a esta unidad móvil, una personal, que venía con impresora, equipos para hacer pago de impuestos, consultas, reclamos. Todos los servicios que se brindaban al municipio se podían hacer a través de esta unidad móvil. Es un cambio en el enfoque de un Estado que dice te espero a un Estado que dice no, yo voy a brindarte un servicio. ¿De acuerdo? Esos son los estándares de buenas prácticas que también vamos a comentar ahora, ¿no? Siguiente. Y ya para terminar, estamos con el tiempo justo, lo que hemos generado y hemos contribuido creemos también es una cultura de concurso y de reconocimiento. ¿No? Es una cultura positiva, de reconocer a aquel que hace un buen esfuerzo, que tiene resultados, que la opinión pública le reconoce como un atributo, como algo destacable, ¿no? Y esta cultura se ha ido multiplicando y tenemos muchas iniciativas públicas o privadas que promueven el reconocimiento del sector público, ¿no? Siguiente. Y desde los medios de comunicación, los medios se han unido cada vez más. Cada vez más ustedes van a encontrar en los periódicos de Lima y a nivel nacional buenas noticias, contando estos casos de éxito. Ustedes también van a escuchar en unos minutos, ¿no? Acá un poco más, el Estado que avanza y todas aquellas cosas que les planteamos al inicio de este colegio que se ilumina con energía solar, o los trámites que ahora son reducidos, no funcionan, no operan en Suiza, operan en Perú, son casos concretos de Perú, son buenas prácticas, ¿de acuerdo? No las conocemos, y la idea es que empiecen a conocerlas un poco más. Siguiente, para terminar. Perfecto, entonces teníamos una lámina más, pero se nos ha escabuido, creo. Pero una cosa solamente para terminar, ¿no? Buenas prácticas también ha generado en este momento casi 1.500 casos de éxito. Es una masa crítica importante. Quisiéramos en los siguientes años tener 10.000, pero ya es una masa crítica para empezar. Y eso ha generado que podamos producir conocimiento. Estamos produciendo manuales. Cada categoría va a tener un manual. Este es como el recetario de la gestión pública, que va a indicarle a cualquier funcionario público de cualquier entidad pública en cualquier lugar del país que tenga liderazgo y vocación para desarrollar un proyecto, qué es lo que tiene que hacer para aprender de estos casos de éxito y poder replicarlo en beneficio de los ciudadanos. Pero de eso ya nos van a contar en los siguientes minutos, así que yo les agradezco su tiempo, espero que podamos haber conocido un poco más de las buenas prácticas, visiten la página web de Ciudadanos al Día y enamórense un poco más de ese Estado que existe y funciona en este momento en el país. Gracias.
vamos a invitar a Rosana Balcázar. Ella es la directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión. Rosana es una economista egresada de la Universidad Pacífico con maestría en Economía y Políticas Públicas y Sociales por Georgetown University y LADES. Ha trabajado como directora de proyectos para el holding Apoyo en Apoyo Consultoría y dirigido también el programa de desarrollo de capacidades en implementación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos de USAID, Perú, en la región andina, Colombia, Ecuador y Perú. Tiene amplia experiencia en gestión y dirección de proyectos y actualmente es directora de inversiones descentralizadas de Proinversión. Ella va a presentar la práctica de obras por impuestos. También queremos invitar a la mesa a Allen Fernando Concha. Allen es economista egresado de la Universidad Católica del Perú. Es actual subgerente de proyecto de responsabilidad social del Banco de Crédito del Perú. Tiene una amplia trayectoria como profesional en MIN Perú, del Instituto de Estudios Peruanos en la Corporación Financiera Internacional. Ha sido analista también de la Oficina de Planificación y Desarrollo de Proyectos en el Centro de Promoción de la Pequeña y Microempresa PROMPIM y analista en la consultora Málaga Web y Asociados. Ambos van a presentar la práctica de obras por impuestos y luego se unirá a esta mesa el viceministro de Promoción del Empleo para presentar la práctica de ventanilla única del empleo. Les pedimos por favor a todos que presten atención a estas prácticas y que vayan formulando sus preguntas en el formulario que les han entregado, de tal manera que las puedan ir haciendo llegar. Yo voy a estar aquí en la primera fila, se la pueden hacer llegar a los alumnos del centro de estudiantes que me las van a hacer llegar, para que luego de culminada la presentación de esta práctica y la práctica de la ventanilla única, va a haber un espacio en el cual ellos van a absolver las consultas que ustedes tuvieran respecto de las prácticas. Entonces, sin más, les damos por favor, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradeciendo en primer lugar a Isel Romero, que nos convocó para darnos esta oportunidad de dirigirnos a ustedes. Saludar a Nina Sotomarino, que hace mucho tiempo que no veía y con quien tuvimos oportunidad muchísimas veces de trabajar cuando ella estaba liderando un equipo importante de reformas y temas en el Ministerio de Educación. Yo todavía hacía mis pininos también en apoyo, haciendo cosas en investigación y evaluación de proyectos. Así que esta es una verdadera oportunidad. También saludar a nuestro queridísimo amigo viene de Ciudadanos al Día, que de verdad nos apoya mucho y creo que lo que se ha presentado ahora sobre lo que son buenas prácticas de gestión gubernamental alienta mucho, ¿no?, a los servidores públicos, a quienes estamos haciendo gestión pública, de seguir adelante teniendo grandes esfuerzos. Yo quería mostrarles, antes de empezar mi presentación, un video, el video didáctico, para que tengan un primer vistazo, digamos, de cómo funciona este mecanismo, cuán innovador es. Promoción de la inversión privada en obras por impuestos. ¿En qué consiste la Ley de Obras por Impuestos? Es un esquema que promueve el trabajo conjunto de los gobiernos nacionales, las universidades públicas y las empresas privadas para agilizar la ejecución de proyectos de inversión pública. ¿Qué rol tiene Proinversión en la promoción de las obras por impuestos? Los gobiernos regionales, locales y las universidades públicas desean ejecutar con eficiencia y rapidez obras que beneficien a la población. Por su parte, las empresas quieren contribuir con su comunidad en la ejecución de obras. Proinversión articula, facilita y brinda asesoría técnica a estos dos protagonistas del crecimiento del Perú. Los gobiernos nacionales, es decir, los gobiernos regionales y locales, así como las universidades públicas, pagan el financiamiento sin intereses a cuenta de sus recursos de canon, sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones, hasta 10 años después de culminada la obra. Y las empresas privadas adelantan el pago del impuesto a la renta, concretando los proyectos priorizados por los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las universidades públicas. Esta sinergia eficiente permite acelerar la construcción de carreteras, caminos vecinales y pistas, centros de salud y hospitales, centros educativos y obras de agua y desagüe,
entre muchas otras que son necesarias para el progreso de las regiones y sus ciudades. ¿Cómo se aplica la ley de obras por impuestos? Los gobiernos regionales y locales, así como las universidades públicas, pueden hacerlo siguiendo los siguientes pasos. Deben tomar acuerdos para priorizar sus proyectos. Formar el Comité Especial, CEPRI, que elabora las bases del concurso e inicia la búsqueda de empresas financiadoras. Solicitar el informe previo a la Contraloría, adjuntando información legal y técnica. Convocar en paralelo la selección de la empresa privada y de la entidad privada supervisora. Evaluar las propuestas y dar la buena pro a las mejores. Suscribir un convenio con la empresa elegida. Firmar el contrato con la entidad privada supervisora, que es un paso obligatorio, ya que esta entidad tendrá a su cargo dar la conformidad de recepción de la obra, para lo que necesita la aprobación del gobierno regional, gobierno local o universidad pública. Esto debe ocurrir en un máximo de 20 días. Luego se debe solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la emisión de un certificado, que es otorgado en 3 días hábiles como máximo. En el caso de las empresas privadas, se debe seguir los siguientes pasos. Identificar un proyecto de interés de la lista de proyectos priorizados por los gobiernos regionales, locales y universidades públicas. Presentarse al proceso de selección. En caso de ganar, se firma un convenio con el gobierno regional, local o la universidad pública correspondiente. Luego se formula o reformula el expediente técnico. Si hay modificaciones en la fase de inversión, la empresa solicita que los costos le sean reconocidos. La empresa contratista ejecuta y entrega el proyecto según lo aprobado. Se obtiene la conformidad de calidad de la entidad privada supervisora y la conformidad de recepción del proyecto por parte del gobierno regional, local o la universidad pública correspondiente en un máximo de 20 días. Si en 3 días el gobierno regional, local o la universidad pública no pidió el certificado, la empresa lo pide al Ministerio de Economía y Finanzas presentando la conformidad de calidad de la obra. La empresa aplica el certificado del impuesto a la renta del año siguiente. El certificado acredita el valor de la obra y sirve para descontar hasta el 50% del impuesto a la renta. ¿Qué beneficios generan las obras por impuestos? Para los gobiernos regionales, locales y las universidades públicas, adelantan el uso de recursos financieros del canon y sobrecanon. Crean más infraestructura de calidad por el compromiso y responsabilidad de la empresa privada. Aceleran la ejecución de obras. Para las empresas privadas, asocian su imagen con obras de impacto social. Identifican y promueven el uso eficiente de sus impuestos. Mejoran la eficiencia de los programas de responsabilidad social. Para la sociedad, proveen una mayor cobertura de servicios públicos. Generan empleo directo e indirecto. Mejoran el bienestar de la población y promueven su progreso. Obras por impuestos. Colaboración eficiente para adelantar el desarrollo. Proinversión, Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú. Bien, el video creo que ha sido bastante ilustrativo, tiene una parte donde toma algún tiempito revisar cómo es que funciona este proceso de obras por impuestos, pero primero contarles que efectivamente el mecanismo y especialmente uno de los casos emblemáticos que tenemos precisamente en esta alianza entre el Banco de Crédito del Perú y el Gobierno Regional de Piura, ganaron el año pasado, se les dio el premio a buenas prácticas gubernamentales en esta categoría que es la de cooperación público-privada, tiene una particularidad y es que es un mecanismo que surge de una necesidad más que necesidad de una urgencia de ejecutar los recursos del canon, sobre canon minero, regalías, participaciones de aduanas, que son recursos millonarios, que aun cuando estas partidas han tenido algún bajón, digamos, en los últimos años por producto de los precios internacionales de los minerales y metales, sigue siendo millonario para las regiones y los municipios. Y estas unidades de gestión de gobierno subnacional no habían y no vienen
ejecutando bien estos recursos. No solamente porque no los usan, sino porque si los usan de manera ineficiente, no en las prioridades que tiene la población vinculadas a servicios básicos indispensables. Surge entonces el mecanismo como una forma de acelerar, como bien dice el video, el desarrollo de estas obras de infraestructura, reducir estas brechas de desarrollo económico en la zona y además darle un sentido real al impuesto que pagan las empresas, ¿no? Esta es una modalidad que vincula el impuesto a la renta directamente a la ejecución de obras de alto impacto social. Y eso tiene muchísimo atractivo, ¿no? Muy atractivo para el sector público subnacional, las regiones y los municipios, y también para las empresas que ven tangibilizado su impuesto a la renta. Como decimos en Proinversión, quisiéramos poder todos, de manera incluso individual, ver nuestros impuestos hechos un aula, un centro educativo, ahí donde nuestro impuesto pueda aportar, ojalá pudiéramos ver la obra directamente y no necesariamente llevarla a esta arca común que es la arca de la Superintendencia Nacional de Tributos, la SUNAT. Esa es la innovación que trae el mecanismo de obras por impuestos. Traer al privado con su eficiencia, con su liquidez, porque ellos traen el financiamiento en el presente para tener obras en el presente que de otra forma el Estado, debido a su ineficiencia, a su mala gestión, a la burocracia que tienen nuestras leyes, incluso principalmente las leyes de contrataciones, le imponen una lentitud y una dilación a la ejecución de estas obras que en realidad son esperadas por muchísimo tiempo por la población. Como decía el video, el mecanismo, la modalidad da la oportunidad a la empresa privada de ejecutar obras de infraestructura pública invirtiendo directamente el impuesto a la renta, y eso es realmente innovador, y a los municipios y gobiernos regionales la posibilidad de hacer obras en el menor tiempo. Para el gobierno regional y local principalmente hay un adelantar el financiamiento de las obras, se descuenta, o sea, los fondos que respaldan este financiamiento en el futuro son los fondos del canon, sobre canon minero, simplifican los procedimientos porque toda la contratación de obras, la generación de las consultorías, los estudios, desde el perfil hasta los proyectos de inversión en sus expedientes técnicos más complejos, son ejecutados directamente por la empresa privada bajo las reglas de la empresa privada, y eso es muy bueno porque generalmente son reglas más eficientes, más estandarizadas, con estándares también bastante más altos. Y finalmente se ejecutan obras de impacto dentro de la gestión del propio gobierno municipal o regional. Eso es bien importante porque aquí hay un juego, digamos, multifactorial que tiene que ver con eficiencia, que tiene que ver con tener infraestructura de alto impacto social en la población, pero también con un rédito político que las autoridades necesitan mostrar para darle sentido a su gestión municipal o regional. Para la empresa privada, el primer gran beneficio evidentemente es vincular el impuesto a la renta a una obra de gran impacto social. Esto es buenísimo, sobre todo para aquellas empresas que tienen un ámbito geográfico específico de intervención. Estamos trabajando mucho el mecanismo de obras por impuesto con mineras, petroleras. Sin embargo, todavía dentro de ese gremio y de ese sector hay muchas más que pueden sumarse, pero no es exclusivo de ellos, y aquí hay un ejemplo clarísimo, el ejemplo de buenas prácticas gubernamentales que tuvimos a bien obtener el premio con el Banco de Crédito, nos muestra que empresas, corporaciones importantes en sectores que no tienen necesariamente un ámbito regional o geográfico específico pueden también tener uso de esta modalidad. Mejora el relacionamiento de la empresa con la población, mejora la política de responsabilidad social, le cambia esa cara digamos, de política de donación, de política de filantropía, de caridad, a una de cogestión de la política pública, de la infraestructura pública, ¿no? El privado, la corporación privada, se convierte en un socio, en un aliado activo, no pasivo, no mirante, no donante del sector público que necesita ejecutar obra. Y evidentemente hay una mejora de la reputación, contribuye a mejorar la imagen y la rentabilidad social del negocio e indirectamente la propia rentabilidad económica del negocio, porque es legítimo que la empresa también esté buscando un rédito económico para el negocio. En este mecanismo que tiene estas grandes oportunidades de gestión o de cogestión público-privada, ¿qué rol tiene Proinversión? Esto es importante porque para que el mecanismo funcione
Este mecanismo que está basado además en una ley, que es la ley 29230, que ha sido una ley que ha venido siendo modificada desde su creación, que fue en el 2008. Su último reglamento, porque hubo cambios durante julio del 2013, recién fue publicado en enero de este año, o sea que tenemos una serie de incentivos, cambios, modificaciones que hay que ser implementadas. Justamente necesitan pasar del papel, de la norma, de la ley, del reglamento, a la práctica, a la acción. Y ese es el rol que tiene Proinversión, poder hacer cumplir la norma, hacer que lo que está, los incentivos que se generan en el papel, que se generan a través de la legislación, puedan realmente tener resultados a través de su aplicación. Entonces hay un gran desafío, hay un gran reto para la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, que es Proinversión, de generar que estos incentivos lleguen realmente a ponerse en práctica y generen los impactos que queremos. En ese sentido tenemos dos líneas de acción. En estas dos líneas de acción cumplimos un rol de articulación, de facilitación, de asistencia técnica permanente. En primer lugar a los gobiernos regionales y locales, porque son nuestro socio directo, y también a las empresas con quienes establecemos un relacionamiento articulador y de apoyo y facilitación de todo el proceso. Recuerden que mecanismos innovadores como estos necesitan un acompañamiento permanente, porque son mecanismos donde lo primero que importa es generar los espacios de confianza. Y difícilmente nuestro Estado, ya nos contaba Javier hace un momento, nuestro Estado, con todas las deficiencias que tiene de gestión pública, desafortunadamente a veces no es un buen espacio para ganar confianza, mucho menos de los privados, que están generalmente mirando en la gestión pública un poco con resistencia. Es bueno mostrarle al sector privado que sí se puede trabajar con el sector público. Y para eso necesitamos todavía que hayan entes articuladores como Proinversión que ayudan a mostrar que sí se pueden lograr resultados eficientes con mecanismos innovadores como este. Ese es un primer gran rol. Para lograr este rol de articulación, nosotros pasamos por etapas de difusión y capacitación. Es importante que los actores conozcan, sepan cuáles son los beneficios, las oportunidades, pero también que sepan cuáles son los desafíos de implementar una ley y un reglamento como este, que es la Ley de Obras por Impuestos, Ley 29230. Y cómo es posible llegar de la ley a la práctica. Generamos mucho trabajo de difusión, mucho trabajo de orientación y capacitación con transferencia de muchísima información. Nosotros tenemos planes anuales en Proinversión donde planificamos nuestro trabajo de intervención, de aproximación, tanto a la empresa privada como a los gobiernos regionales y locales. Generamos muchos desayunos de trabajo donde convocamos a las principales corporaciones y nos interesa mucho que en ese encuentro entre el privado y el público, el que tenga la voz, digamos, alta para contar la historia sea el propio actor. Entonces, tenemos en este camino de difusión siempre de la mano a una de las empresas que ha hecho Obras por Impuestos para contar su experiencia, su casuística, y también a los propios gobiernos regionales y locales que cuentan la experiencia de haberlo hecho. Asesoría especializada, que es ya el trabajo más duro de nuestro equipo. Nosotros somos un equipo todavía pequeño, pero sí estamos distribuidos a nivel regional, estamos en el sur, en el norte, tenemos ahora oficinas también en Ancash, que son regiones complicadas, ya sabemos bien, para muchas de las intervenciones que se quieran hacer. Cajamarca y Cusco van a ser dos de las nuevas áreas geográficas de focalización de nuestro trabajo, y ahí lo que hacemos es acompañar los procesos. Lo que nos interesa es mostrar resultados, nos interesa tener un efecto de demostración de que el mecanismo realmente logra eficiencias, acorta plazos, acorta trámites, genera resultados y genera obras en menos tiempo de que si lo hiciera solo el gobierno regional o local. El reglamento ha traído muchos cambios, permite que ya no solamente se hagan proyectos de inversión con alto contenido de infraestructura, también se puede usar digamos, este mecanismo para hacer mantenimiento, lo cual genera un relacionamiento con la población y las municipalidades de más largo plazo. Hay procesos que se han reducido en todo lo que es el proceso de contratación. Se ha generado además, debido a la gran expectativa que el mecanismo está empezando a generar en las regiones que tienen canon, están las que no tienen canon como Lambayeque, San Martín, que dicen: ¿y por qué nosotros no podemos usar el mecanismo? Si no tenemos canon, entonces no tenemos contraparte financiera, ¿qué hacemos? El Estado, a través de
de los cambios en la ley ha permitido ahora que hayan dos fondos, el FONIE y el FONIPREL, que son fondos del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, para poder usarlos también en el mecanismo de obras por impuestos. En el video hemos visto más o menos, seguro se han perdido algunos cuando es la primera vez que vemos esto, pero yo traigo un material que seguramente les van a repartir, no lo veo por ahí en la mano de ustedes, pero si no lo tienen lo van a tener, seguramente a la salida me dice Giselle, donde se muestra cómo es el proceso, desde la identificación del proyecto, el acompañamiento que hace Proinversión de todo este proceso y finalmente la articulación, el encuentro entre la empresa privada y el municipio para poder generar una obra de infraestructura. Esto siempre contra el fondo del canon que tiene el municipio y la empresa privada poniendo la liquidez en el presente que luego se le va a ser reconocida hasta en un 50% en una emisión de un certificado que en sus siglas se le llama CIPREL porque es el Certificado de Inversión Pública Regional y Local. El certificado no es otra cosa que una constancia de que el privado ha invertido hasta el 50% de su impuesto a la renta y puede ir el siguiente año fiscal donde la SUNAT a pagar un 50% en el cheque común y corriente que paga todos los años de impuesto a la renta y el otro en estos chequecitos que ahí más o menos se ve su forma y contenido donde se le reconoce que ha hecho una obra de alto impacto social en el municipio tal, por tal monto de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es reconocido además por el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 50%, tiene una duración de 10 años, así que el privado puede hacer reconocer ese certificado hasta en 10 años y hay una revaluación si es que hay un monto que no ha sido todavía emitido. ¿Cuánto se ha avanzado? Esto es bien importante porque los mecanismos que se implementan a través de la dación, aprobación, publicación de leyes son mecanismos que son lentos y ahí viene digamos, la terquedad, la pasión, el empoderamiento del servidor público y de la institución pública para decir sí se puede, lo vamos a lograr, vamos a hacer que el mecanismo madure, despegue, se vean los resultados y sobre todo lo que decía Javier, puedan replicarse. Fíjense cómo empezó. En el 2008 se dio la ley, en el 2009 había 6 millones de soles nada más haciéndose en obras por impuestos. 2 proyectos, solo 2. De un canon y sobrecanon que multiplica por miles de millones de soles en las municipalidades y las regiones. Ahora, después de un proceso largo, un proceso de maduración, de idas y vueltas, donde se crece, se retrocede, se paraliza, hay cambios de gestión, hay interferencia política, hay una serie de elementos que le van poniendo al servidor público y a la agencia y a las instituciones que de verdad quieren hacerlo bien, miles de obstáculos, ¿no? Esta es una carrera de obstáculos donde vamos saltando vallas, algunas bien bajitas y ahí vamos más rápido porque las podemos saltar más rápido, pero cuando están más altas hay que cansarse más, pero nunca perder el entusiasmo. Y ahora fíjense, en el 2013 dimos un salto muy grande porque se hizo mucha difusión, mucho acompañamiento, mucho trabajo de asesoría técnica y de pasión y perseverancia por realmente hacer que el mecanismo funcione y estamos logrando entre el 2013 y el 2014 un crecimiento enorme. En realidad el gran salto se dio en el 2012, casi 3 veces el monto que se había adjudicado. Estos montos que aparecen en la gráfica son montos de adjudicación, los compromisos que el privado asume en obras de infraestructura pública. Hemos sumado casi 96, más de 96, todos los días vamos adjudicando una obra nueva, 96 obras por el mecanismo de obras por impuestos. Este año estamos esperando 500 millones, pero fíjense, ya estamos en 284 y todavía no ha terminado el primer semestre, así que tenemos muchísimas expectativas realmente de superar incluso la propia meta que nos hemos puesto, casi 50 proyectos haciéndose en obras por impuestos en un solo año. Y la mejor noticia aún es que estamos impactando donde queremos impactar. Los municipios y las regiones están tomando decisiones de hacer infraestructura ahí donde más hace falta, en agua potable, alcantarillado, plantas de tratamiento, conexiones domiciliarias, en saneamiento, está el 26% y el 48% en transportes, ¿no? Estamos hablando de pistas y veredas, puentes, toda aquella infraestructura que conecta a las regiones y conecta sobre todo a los pueblos que están más alejados. Los otros sectores que están creciendo importantemente son educación, salud, seguridad ciudadana, donde tenemos una gran carencia y una urgencia, y otros sectores como cultura, telecomunicaciones, porque lo bonito además del mecanismo es que es un mecanismo versátil, se puede aplicar
en todo lo que querramos hacer en diferentes sectores, ¿no? Estas gráficas muestran en realidad un poquito el detalle de qué tipo de obras se están haciendo. BCP está liderando junto con Sauder el gran trabajo que se está haciendo en obras por impuestos. Yo tengo ya casi mi tiempo terminado. 26 certificados de inversión público-privada, y ese es el ranking de las empresas que están más activas. Casi el 80% está en 4, 5, 6 empresas que están haciendo más obras por impuestos: Sauder, Banco de Crédito, Minera Volcan, Telefónica del Perú, Interbank, Bancus, y así siguen en la lista. Y nuestra aspiración, nuestra ilusión es que esta lista de empresas no solo se amplíe, sino que se desconcentre. Es decir, que cada vez más empresas estén haciendo más obras por impuestos, y no solo algunas. Queremos demostrar que el mecanismo se puede democratizar, que es un mecanismo que lo puede ser usado por cualquier empresa, no solo por las grandes corporaciones, e inclusive por la pequeña y microempresa que, asociada o consorciada, puede sacar adelante una obra de transportes, una obra de saneamiento, una obra de seguridad social, una comisaría, una escuela o un hospital. Y esta es más o menos la distribución, ¿no? Los montos todavía por invertir por el lado de los gobiernos regionales y locales son altísimos. Aun cuando ha bajado el precio de los minerales, siguen siendo ricos. Tenemos regiones como Cusco, Ancash, que manejan más de 7.000 millones, 2.000 millones de soles para hacer en obras por impuestos. Casi 15 o 16 regiones que concentran el 90% de los recursos. Así que el potencial es amplísimo, y para Proinversión el reto es todavía enorme para poder lograr que estos recursos se ejecuten. Estas tablas ustedes también las tienen en el material que hemos traído. Yo voy a terminar aquí. Les agradezco muchísimo, Giselle, Nina, muchas gracias a ustedes por su presencia, y los dejo con la experiencia real, desde los actores reales, para que escuchen cómo es que funciona el mecanismo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Antes de iniciar, quiero agradecer a la universidad, especialmente a Giselle por la invitación para venir a compartir la experiencia que, como desde el sector privado, tenemos ejecutando obras de importancia pública, obras de infraestructura pública. Desde el año 2008, fue promulgada la Ley de Obras por Impuestos, el banco ha tenido un protagonismo importante. Hemos pasado de ser la primera entidad financiera en ejecutar una obra en el marco de la Ley de Obras por Impuestos a ser socios o aliados estratégicos de Proinversión y del Ministerio de Economía y Finanzas en la ejecución de esta obra, en la ejecución de obras en el marco de este reglamento. ¿Por qué? Porque bueno, a la hora de que se diseña el mecanismo, muchas veces no logras captar o identificar algún problema que puedas encontrar en la cancha, ¿no? Cuando ya estás en plena ejecución, cuando ya estás en pleno avance, hay ciertos detalles que no se ven a la hora de diseñar el mecanismo. Y es que en el momento cuando nosotros lo encontramos, nos ponemos en contacto con Proinversión, nos ponemos en contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas y buscamos que darle una solución al tema. Para el banco, la ley es un excelente mecanismo mediante el cual colaboramos con el Estado en beneficio de
buscando cerrar las brechas de infraestructura pública en el país, ¿no? Esta brecha que está calculada aproximadamente en 80.000 millones de dólares, junto con otras empresas privadas, se buscan colaborar con el Estado utilizando sus recursos destinados al pago de impuestos. A través de este esquema ponemos a disposición de los gobiernos regionales y locales nuestra experiencia en la ejecución de proyectos con estándares privados de calidad y cumplimiento. Ustedes se preguntarán por qué una empresa del rubro financiero quiere o ejecuta obras de infraestructura pública. ¿Cuál es lo que está detrás? ¿Por qué? En estricto, para el banco, la idea de intervenir en obras por impuestos es principalmente contribuir al desarrollo del país, ampliando de esta manera la frontera de infraestructura. No nos olvidemos que estamos en un proceso de crecimiento que está alcanzando un tope en producción debido a la falta de infraestructura que tiene el país. Tenemos déficit de infraestructura en comunicaciones, déficit de infraestructura en vías, déficit de infraestructura en educación, que no nos van a permitir continuar creciendo, al menos a los ritmos que nosotros esperamos, a no ser de que se haya o aparezca un espacio de colaboración entre privados y públicos. Esto nos permite a nosotros ampliar nuestros programas de responsabilidad social, toda vez que nos saca del negocio del core del banco, que es exclusivamente las finanzas. Contribuimos a utilizar eficientemente nuestros impuestos en obras de alto impacto social, generando con ello un importante capital reputacional hacia el banco, fortaleciendo nuestras relaciones con nuestros principales actores, que en este caso sería el Estado. ¿Cómo funciona para el banco el mecanismo? Está estructurado en 4 etapas. Primero se parte de una identificación del proyecto. Esta identificación del proyecto parte de la solicitud o del interés que pueda expresar una autoridad local o regional. Un alcalde o un presidente regional se acerca hacia el banco, toma primer contacto con el banco y nos muestra o nos propone intervenir en un proyecto determinado. Lo que hacemos en ese instante nosotros es rápidamente ver si este proyecto está alineado con los sectores que tenemos priorizados. En estricto, ¿qué sectores tenemos priorizados? Son saneamiento, educación y comunicaciones. Una vez que hacemos esta primera revisión, revisamos los alcances del proyecto, en qué consiste, cómo se va a intervenir, qué cosa está contemplando. Hecho esto, hacemos algunas consultas muy puntuales referentes a que si el proyecto está contemplado o no está contemplado dentro de las competencias del gobierno regional o local. No nos olvidemos que en algunos casos, por más buena voluntad que exista de parte de la autoridad, no puede ejecutar todas las obras que quisiera, porque en algunos casos estas obras están dentro de competencias de otras instancias del gobierno, ya sea gobiernos locales, regionales o nacionales. Hecho esta primera evaluación, que es una evaluación muy corta, el estudio o los estudios se le entregan a unos ingenieros, a un grupo de ingenieros, quienes lo revisan, ¿no? y encuentran que el proyecto planteado tenga consistencia técnica, a fin de que no nos veamos en plena ejecución de obras con algún problema de mal diseño o de malas estructuras. Hecho esto, y una vez que nosotros hemos tomado la decisión de ir con tal o cual proyecto, iniciamos un proceso interno para nosotros, que es la selección de la empresa constructora. ¿Cómo hacemos eso? Pues es sencillo, levantamos el teléfono. La ventaja que tiene el banco es que tiene oficinas, 400 oficinas en todo el país. Levantas el teléfono y le pides a un sectorista de una región: necesito que me pases las 3 o 4 mejores empresas constructoras que tengas en tu sector, en tu zona. Esto nos asegura 2 cosas. Primero, que la empresa está saneada financieramente.
Y segundo, que cuando tengamos que construir, no voy a contratar a una empresa que tiene problemas de liquidez, ¿no? Que sería un problema. Entonces, las empresas que nosotros trabajamos tienen altos niveles de calificación financiera. En caso alguna empresa en la zona, ¿no? Siempre vamos a priorizar empresas de la zona, pero en caso alguna empresa de la zona no cumpla con los requisitos que está exigiendo el gobierno local o regional para el concurso, pues se le propone que se consorcie con empresas de otro lado. La segunda etapa es el proceso de selección netamente de la empresa que va a financiar, en este caso el proceso que lance el gobierno regional o local y que normalmente terminaría siendo adjudicada por el banco. Hay una coordinación muy cercana entre los gobiernos regionales y locales en este punto con Proinversión, toda vez que ellos le brindan toda la asesoría que ellos requieren para poder llenar, armar todos los documentos que se exigen para poder lanzar el concurso. No nos olvidemos que en este punto es que se elabora el informe que se va a la Contraloría de la República, que es quien finalmente termina emitiendo opinión sobre el proceso que se va a lanzar, ¿no? Y da unas recomendaciones. Por el lado del banco, toda vez que el core del banco no es trabajar con entidades públicas, lo que hacemos en este punto es contratar empresas que nos brindan asesoría legal en el proceso y que se encargan de llevarlo desde prácticamente los primeros contactos hasta la suscripción del convenio y la obtención de los certificados de los IPRES, ¿no? Esta coordinación entre municipalidades o gobiernos regionales y la empresa que está encargada por parte del banco de llevar el proceso coordina muy estrechamente el tema de contratos, de bases, de términos de referencia, para que una vez que se lance el proceso, nosotros tener armado el expediente para presentarlo. La tercera parte es básicamente la ejecución de la obra, la elaboración del expediente técnico si se da el caso, y la ejecución propia de la obra. En este punto, el banco coordina estrechamente con la empresa que ha seleccionado para ejecutar la obra y la supervisión, quien se encarga de darle de coordinar o validar que se están haciendo las cosas, que se está ejecutando la obra conforme lo indica el expediente técnico, ¿no? Y con los estándares de calidad mínimos. Y la última etapa es básicamente la gestión para la obtención de los certificados, que parten una vez que se haya obtenido la resolución de liquidación de la obra y se hayan obtenido todas las conformidades dentro del gobierno regional y local. Y se envía hacia el Ministerio de Economía para que el Ministerio de Economía emita el certificado. Es así como para nosotros funciona este mecanismo. ¿Qué tiempo toma? En promedio, con una obra más o menos que te pueda durar 6 meses de ejecución de obra, ejecución, y 2 meses para elaborar el expediente técnico, estamos hablando de que la obra nos puede tomar aproximadamente 12 meses de tiempo desde que hubo un primer acercamiento del gobierno regional o local hasta que se suscribe el certificado, hasta que se obtienen los certificados. El banco tiene presencia ya en 13 obras, son 267 millones que se están comprometiendo, se están beneficiando a 1.900.000.000 de 1.9 millones de habitantes. Estamos básicamente en sectores de saneamiento, educación y en estos últimos años, en este último año y desde un pedido expreso del directorio, hemos migrado un poco hacia el lado de la educación, ¿no? Queremos entrar a ejecutar proyectos en el marco de la Ley de Obras por Impuestos y tenemos 150 millones en cartera para ejecutar obras con este mecanismo, ¿no? En 30 distritos son más o menos 52 colegios, 2 de los cuales ya los tenemos adjudicados, uno está en ejecución y el otro nos acabamos de adjudicar. Con esto esperamos beneficiar aproximadamente a 30.000 alumnos. Muy rápidamente, ¿qué impactos generan nuestra intervención?
Recientemente, hace un par de semanas, hemos terminado un reporte de sostenibilidad en donde nos han pedido informar acerca de las obras que ya tenemos en ejecución hasta el año pasado. Este es el corte hasta diciembre del 2013. Y las obras que estaban en ejecución hasta diciembre del 2013 en estricto eran un saneamiento en Majes y una carretera en Llanos. Con estas dos obras estamos activando a 51 empresas locales, entre ferreterías, carpinterías, mecánicas, grifos, restaurantes, alquileres. Contratamos a 418 personas, ¿no?, entre profesionales, manos de obras calificadas y no calificadas. Los recursos invertidos en la zona superan los 11 millones de soles y desarrollamos actividades complementarias como lo son la donación de materiales de construcción, la construcción o reconstrucción de linderos y muros. Apoyamos en celebraciones locales como el Día de la Madre, el Día del Padre, y capacitaciones a los trabajadores de la zona en labores propias de las obras, ¿no? Acá podemos ver rápidamente tres obras. Una es en La Encantada de Piure, que es la por la que obtuvimos el premio de buenas prácticas. Aquí el responsable fue el gobierno regional de Piura. La obra tomó 6 meses, ya se terminó, ya se adjudicó. La otra es la obra más grande que tiene una empresa financiera en el medio de obras por impuestos. Es una obra de saneamiento en Majes que va prácticamente a duplicar las conexiones de agua potable y alcantarillado en la zona, beneficiando a 50.000 personas. Y una obra en saneamiento en Chinchero, en Cusco, que va a beneficiar a 11 comunidades. Esta obra la hacemos en consorcio con Bacus y Hostos, ¿no?, en la instalación de un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué lecciones tenemos aprendidas? Primero es las obras que una entidad pública quiere ejecutar, tienen que buscar un alineamiento con la empresa privada, ¿no? Tienes que identificar quién es la persona que está, quiénes son las empresas que puedan ejecutarlas, y necesariamente que sean obras de impacto social. Al banco han llegado muchos tipos de obras, desde plazas de armas hasta sistemas de saneamiento, y por obvias razones las plazas de armas o los palacios municipales los dejamos de lado. Realizamos un análisis de riesgo por etapas. Hace un momento les expliqué un poco cómo hacemos. Hacemos primero una revisión muy superficial del proyecto para posteriormente pasar a revisar la consistencia técnica del mismo. Una ventaja también que tenemos es que al tener agencias en todo el país, podemos hacer consultas sobre el nivel de aceptación de la autoridad en cierto lugar, y nos pueden dar algunos detalles sobre cómo lo están viendo o cómo está viendo la gente de la zona a su autoridad. Buscamos asesoría en el proceso o durante el proceso con Proinversión y con el Ministerio de Economía, y siempre buscamos en todo momento el compromiso con las autoridades y sus funcionarios. ¿Por qué? Porque si no existe esto, la cosa no camina. El funcionario normalmente no entiende el mecanismo, pero no porque no lo entienda no puede poner o no puede estar a disposición para poder agilizar el proceso y poder darle soluciones sobre la marcha a cualquier dificultad que pueda existir. Y la comunicación es constante y fluida durante todo el proceso, porque es la única forma de que se facilite el mismo, ¿no? Muy rápidamente, a manera de conclusión, para nosotros este mecanismo nos permite ganar capital reputacional en beneficio nuestro, nos ayuda y nos mejora las relaciones que tenemos con las autoridades gubernamentales y con la población, y sobre todo el éxito del mecanismo, ya lo dijo anteriormente Rosana, se cimenta en la confianza que se genere entre la entidad pública y la entidad privada, que la entidad privada no sienta que la entidad pública le pone trabas, y que la entidad pública no sienta que la entidad privada se quiere aprovechar de ella, ¿no? Lograda o hecho el enlace, generada la confianza, tenga por seguro que la alianza no solamente es posible, sino también que va a ser exitosa.
Queremos agradecer a Ale y a Rosana por la presentación de la práctica de obras por impuestos. Los chicos sí están anotando todas sus preguntas, de hecho tienen que hacer unos reportes asociados, así que luego vienen las preguntas. Pero vamos a dar el base de la siguiente práctica, es una práctica que está a cargo del viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Edgar Quispe, él es economista con maestría en Economía de la Universidad Católica del Perú, con posgrado de especialización en formulación y evaluación económica y social de proyectos de la Universidad de los Andes de Colombia. Es actualmente viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral y ha sido antes viceministro de MIPE e Industria en el Ministerio de la Producción. Antes se ha desempeñado también como consultor en diferentes organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bienvenido, Edgar. Buenas tardes. Me parece que tenemos algunos problemas con la presentación. Mientras arreglan la presentación, mientras la encuentran, reitero lo que dijo la profesora Giselle. A ustedes se les ha repartido unas hojitas donde pueden hacer sus preguntas para cualquiera de los ponentes que van a estar acá. Así que en un momento más va a estar Cintia y Fiorella pasando a recoger esas hojitas, así que ustedes solamente levantan la mano para podérselas entregar, para hacérselas al final de la presentación a los ponentes. ¿Sí? Bueno, en tanto encuentren la presentación. A ver, la buena práctica de la que voy a hablar es una reforma institucional que hemos hecho en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a propósito de la prestación de un servicio público. En general creo que es importante destacar, reconocer, los que estamos en el lado público, siempre tenemos que estar preocupados por prestar siempre un mejor servicio al ciudadano. Ese es el objetivo en general, digamos, del Estado. Cada vez que dotamos, provisionamos de bienes públicos, estos tienen que prestarse de manera eficiente y seguro en muchos casos de manera eficaz. Así es que la buena práctica de la que voy a hablar es una buena práctica que ganó en este concurso de Ciudadanos al Día, tiene ese objetivo. Todos los países y todos los ministerios de trabajo en el mundo prestan servicios públicos de empleo y tienen este servicio implementado, unos de mejor manera que otros, ¿ya? Así es que digamos, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo también existía un servicio público de empleo con unas características determinadas antes de la intervención de esta buena práctica o antes de la intervención de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Eso es un tema. Y el otro tema creo que deberíamos preguntarnos siempre es que en el caso concreto de la experiencia que nosotros hemos desarrollado, esta radica en que es un bien público. Y ese es otro dato importante. Seguro que ustedes han podido diferenciar entre qué cosa es un bien privado y qué cosa es un bien público. Así es que también es importante tener como premisa de que
la buena práctica de la que vamos a hablar es un bien público, ¿no? Y como todo bien público, tiene pues una serie de problemas, ¿no? Y esos problemas están vinculados a que a veces todas las personas que acceden o que van a ser provistos por el bien público no siempre tienen la información adecuada, es decir, hay problemas de información. Todas las personas que buscan, por ejemplo, empleo o buscan trabajo, tienen una serie de costos de transacción en la búsqueda de empleo. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer con la provisión de este servicio es aminorar esos costos. Por supuesto, todo esto se traduce en pérdidas e ineficiencias que las incurre el ciudadano. Y eso, digamos, queremos también aminorar, ¿no? También, de alguna manera, el bien público del cual, digamos, voy a hablar, trata de resolver algunas inadecuaciones en las capacidades o inadecuaciones ocupacionales que existen, digamos, en todos los ciudadanos, ¿no? También uno observa de que hay discriminación en el mercado de trabajo, sobre todo, digamos, son los jóvenes, son las mujeres, son los pobres los que, digamos, directa o indirectamente se ven discriminadas por, digamos, por las fallas que puedan existir en el mercado de trabajo, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Bueno, aquí tengo la presentación. Creo que es importante decir de que antes de la intervención de la buena práctica, nosotros visualizamos de que los servicios públicos en materia de promoción de empleo, de empleabilidad y emprendimiento que ofrecía el Ministerio de Trabajo estaban totalmente desarticulados. Existían algunos, pero estos pocos que existían estaban totalmente desarticulados. Es importante indicar de que estos servicios se ofrecían sin ningún tipo de diagnóstico. ¿Qué cosa quiere decir? Por ejemplo, un ciudadano que acudía al Ministerio de Trabajo en búsqueda de empleo, digamos, no se le hacía ningún diagnóstico, digamos, en este caso al ciudadano, en términos de que si efectivamente tenía habilidades o no tenía habilidades, si tenía destrezas o no tenía destrezas, si efectivamente estaba en condiciones de trabajar o no trabajar. Entonces, el servicio que se ofrecía no necesariamente respondía, por ejemplo, en algunos casos, a las habilidades y destrezas que podía tener, digamos, un ciudadano, ¿no? Tenía servicios por ejemplo, uno de los servicios que ofrecen en verdad los servicios públicos de empleo, son los servicios de intermediación laboral. Estos servicios que comúnmente se llaman bolsa de trabajo, donde en este caso los ciudadanos acuden en búsqueda de empleo y lo que hace el ministerio es conectar con la empresa. Pero estos servicios de alguna manera estaban totalmente desconectados. Por ejemplo, una persona que se inscribía en una determinada región no podía conectarse con otra vacante en otra región. Hoy día no pasa eso. Hoy día un carpintero que está buscando empleo en Ayacucho y efectivamente visualiza de que necesitan carpinteros en Lima y en Villa El Salvador, y si efectivamente le interesa venir a trabajar en Villa El Salvador, puede hacerlo, ¿no? Se realizaban ferias laborales que tenían el objetivo de, digamos, de hacer este match entre la oferta y la demanda. Sin embargo, esta también estaba desarticulada en tiempo y en espacio, y además solo ofrecían este servicio de intermediación laboral, ¿no? Todos los servicios, los pocos que se ofrecían, eran servicios desconectados de las empresas, que no estaban vinculados a la demanda. Creo que en un país donde hay escasez de recursos, donde tenemos poca plata para la provisión de estos servicios, tenemos que asignar de mejor manera. Y esto pasa por identificar primero demanda, y eso es lo que se hizo, digamos, en la buena práctica que les voy a contar. Entonces,
A partir de esto, de este diagnóstico así muy somero que acabo de describirles, se planteó la estrategia de la ventanilla única de promoción del empleo. Esta ventanilla es la Estrategia Nacional de Promoción de Empleo, de Autoempleo, y cuando digo autoempleo es las personas que quieren emprender y desarrollar algún negocio en particular. Se articula física e informáticamente en un solo lugar y en un solo espacio, donde tenemos todos los servicios, y más adelante voy a mencionar 12 servicios de promoción de empleo, empleabilidad y emprendimiento en un solo lugar. Repito, todos articulados, digamos, con una plataforma informática. ¿Cuál es el público objetivo? Tenemos ciudadanos y jóvenes, hemos llamado ciudadanos en general todas aquellas personas que estén buscando empleo o aquellas personas que estén queriendo mejorar su empleabilidad. Y tenemos otro público objetivo, esta es la novedad que tiene esta ventanilla hoy día y es novedad también en general en varios países de América Latina, es que hemos creado un servicio ad hoc para empresas. Por lo tanto, tenemos como público objetivo también las empresas. En general, creo que es importante indicar de que casi todas las empresas le llegan al Ministerio de Trabajo y aún siguen viendo como un ministerio que solamente se encarga de las inspecciones laborales, ¿no? O sea, lo miran como el cuco, digamos, en general. Nosotros estamos tratando de revertir esa situación. ¿Y en qué consiste? De que efectivamente las empresas tienen que ser aliados estratégicos para varias cosas. Primero, para poder identificar demanda, es decir, qué cosas requieren ellos en términos de demanda laboral, y sobre la base de eso poder no solamente organizar la oferta laboral que tiene, como se llama, el Ministerio de Trabajo, sino en general toda la oferta formativa que existe en el país. ¿Cuáles son las características centrales de esta ventanilla única? Una primera es que tiene una mirada centralizada con un enfoque descentralizado. Puede parecer contradictorio esto que acabo de decir, ¿no? En verdad, el Ministerio de Trabajo es órgano rector, ¿no? Es rector en materia normativa y en materia de políticas de promoción de empleo. Por lo tanto, tiene que tener mirada nacional. Pero esta mirada nacional en un esquema de descentralización o en un proceso de descentralización tiene que tener sus raíces, tiene que tener su manera de operativizar en el mundo de las regiones. Por lo tanto, esta ventanilla opera, digamos, de manera descentralizada y con responsabilidad directa de los gobiernos regionales en cada una de las regiones del país. Ya mencioné, brinda servicios articulados en un solo espacio, cuenta con una plataforma informática centralizada, diferencia los públicos objetivos, acabo de mencionar. Por un lado tenemos ciudadanos, por otro lado tenemos empresas, tiene la característica de brindar el servicio de manera presencial. En este espacio físico se da la atención de manera presencial, pero también se puede dar de manera virtual, es decir, aquellas personas que no quieren ir a las ventanillas únicas, que están ubicadas en las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo de las regiones o en la ventanilla única de promoción del empleo que está ubicada en el Ministerio de Trabajo, pueden acceder de manera virtual. Y también tiene digamos, esta modalidad itinerante que nosotros llamamos semanas de empleo. Digamos, a través de estas semanas de empleo se llega a determinadas regiones donde la ventanilla no puede llegar de manera física, ¿no? Y donde seguro muchos ciudadanos y muchas empresas tampoco pueden acceder de manera virtual. A eso le llamamos semana de empleo. Montamos la ventanilla por una semana en un determinado lugar, ¿no? Digamos, todos los servicios que se ofrecen en la ventanilla son totalmente gratuitos. De repente, no tengo idea cuánto tiempo tengo, pero de repente me voy a centrar en esta lámina, ¿no? Esta es la ventanilla única de promoción del empleo. Tenemos 12 servicios. Tenemos servicios para buscadores de empleo. Aquí tenemos el servicio de bolsa de trabajo, el servicio de intermediación laboral.
Tenemos el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo. Creo que es importante indicar en países como el nuestro, a veces en países desarrollados estas cosas se sorprenden, pero en países como el nuestro, muchos de nuestros jóvenes que egresan de, digamos, ya sea de la secundaria o de institutos tecnológicos, no saben elaborar un currículum. No saben cómo presentarse a una entrevista. Por lo tanto, hay un servicio de asesoría para la búsqueda de empleo. Tenemos el servicio de certificado único laboral. No se imaginan cómo miran este servicio en otras latitudes, sobre todo en países desarrollados. Dicen, qué absurdo, ¿cómo se puede pedir un certificado único laboral para personas que van a acceder al mundo laboral? Porque en otros países no lo solicitan, pero en nuestro país esto es requisito indispensable. Todas las empresas los exigen. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Lo que nosotros hemos hecho es firmar un convenio con la Grenier, un convenio con la policía, con el Ministerio del Interior. Estamos cerrando el convenio con el Poder Judicial y en 25 minutos, sin que el joven pueda desplazarse de su domicilio a la comisaría, de la comisaría al Poder Judicial, del Poder Judicial, yo qué sé. O sea, evitar todos esos costos de transacción, en 25 minutos se le da el certificado único laboral en la ventanilla única de promoción del empleo. Y este es un servicio totalmente gratuito. Y este certificado, ¿para qué sirve? Para adjuntar a su currículum que va a presentar, en este caso, el ciudadano. Tenemos otro servicio, el servicio para buscadores, digamos, el servicio de empleo temporal. Este es parte de la política activa de empleo. En general, países como el nuestro no tienen seguro de desempleo, no hay seguro de desempleo en el país. Para aquellas personas que pierden el empleo, digamos, por shocks externos, en el Ministerio de Trabajo tenemos el servicio de empleo temporal. Y este servicio de empleo temporal tiene la característica de ser un empleo por un periodo de 3 a 4 meses, donde cada una de las personas ganan menos del salario mínimo, justamente como mecanismo para generar incentivo para que puedan buscar, digamos, empleo, porque si pagamos, en algún momento me acuerdo, un personaje nos dijo por qué se pagaba menos del salario mínimo, ¿no? O sea, incluso nos exigía que paguemos el salario mínimo. Y la razón es que si nosotros pagáramos igual que el salario mínimo, estas personas perderían el incentivo de buscar empleo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se hace? Se desarrollan proyectos de infraestructura básica, es decir, desde pistas y veredas, desde muros de contención. Son proyectos de inversión pública que son presentados por las municipalidades al Ministerio de Trabajo. Para esto tenemos un programa que está detrás, que le da soporte, que es el programa de Trabaja Perú. Y a través de este programa lo que se hace es justamente desarrollar estos proyectos de inversión pública pequeñitos. Los costos promedios oscilan entre 300.000 a 400.000. Son altamente intensivos en uso de mano de obra, porque ese es el objetivo. Como verán, el objetivo principal es generar empleo temporal. Pero las externalidades que esta tiene son diversas. Finalmente, seguro contribuimos a cerrar la brecha en infraestructura, sobre todo en aquellas comunidades más recónditas del país. Mejoramos las condiciones de vida, digamos, de la población que se ve beneficiada directamente por, digamos, este servicio, ¿no? Por lo tanto, tenemos estos 4 servicios para buscadores de empleo, ¿no? Como verán, todos estos están hoy día dentro de la ventanilla única. Tenemos servicios para mejorar la empleabilidad. Entenderán, y seguro que habrán escuchado y habrán leído, este es un país donde hoy día las empresas se quejan permanentemente de que no encuentran personal capacitado. Hay este desencuentro de oferta formativa con demanda laboral. Hay este problema de inadecuación ocupacional. O sea, muchos contadores haciendo de taxi. No, eso no quiere decir que la labor de taxista sea malo, sino
digamos, hay inversión, y en muchos casos inversión pública, inversión realizada por el Estado en el contador, que finalmente termina, digamos, en una ocupación para la cual no fue formado. Entonces, lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo, hemos creado un servicio ad hoc para mejorar las habilidades, las destrezas de los jóvenes, fundamentalmente. También tenemos, digamos, servicios dirigidos a no jóvenes, y para eso tenemos este servicio de capacitación laboral. Hoy día este servicio de capacitación laboral responde a la demanda, responde a lo que el sector empresarial requiere. Si no hay demanda, no se capacita. No queremos capacitar para que los jóvenes sigan pateando lata. La idea es que se capacite para aquel oficio que el sector empresarial esté demandando, ¿no? Entonces, tenemos este servicio de capacitación laboral. Detrás de este servicio hay dos programas grandes del Ministerio: el programa Jóvenes a la Obra y el programa Vamos Perú. Son programas, son unidades ejecutoras. No sé si saben qué es una unidad ejecutora, pero una unidad ejecutora es voy a llamarles el brazo ejecutor. Es una ventanilla de primer piso que se encarga de ejecutar políticas, lineamientos que da, en este caso, digamos, una dirección o el propio viceministro, digamos, o el ministro, ¿no? Tienen autonomía técnica, financiera y administrativa que les da agilidad, rapidez, ¿no? Entonces hay dos unidades ejecutoras detrás de este servicio. Por otro lado, también tenemos este servicio de certificación de competencias laborales. Este es un servicio ad hoc creado para reconocer la experiencia laboral de las personas de este país. Entenderán que en este país, a diferencia probablemente de otros países, tenemos muchas personas que han aprendido a partir de la experiencia, no a partir de haber ido a un centro de formación. Entonces tenemos albañiles que son unos expertos a partir de la práctica. Tenemos hoy día cocineros, unos iberitas, sin haber pasado por ninguna escuela de cocina. A estas personas hay que reconocerlos. ¿Pero por qué hay que reconocer? La pregunta es eso, o sea, ¿por qué habría que reconocer? Porque si uno reconoce, mejora la movilidad laboral, digamos, de estas personas. Para que tengan idea, en Gamarra existen muchos costureros que son expertos, pero estos costureros están casi condenados a trabajar para el empleador que los descubrió alguna vez. Cuando salen de Gamarra nadie más los reconoce, porque solo su empleador sabe que sabe. Entonces, efectivamente queremos mejorar niveles de ingreso de las personas, queremos que el factor trabajo sea un factor móvil, tenemos que reconocer como tal. Y en este caso, aunque parezca mentira, el papelito manda, ¿no? La certificación de competencias laborales le da ese reconocimiento, ¿no? Tenemos el servicio para emprendedores. Tenemos dos clases de servicio aquí. Tenemos el servicio de orientación para el emprendimiento. Es importante indicar de que en convenio con el Instituto Nacional de Estadística hemos hecho un trabajo de georreferenciamiento de las principales actividades económicas en las principales ciudades del país. Para que tengan idea, alguien que tiene una iniciativa de negocio, quiere poner una peluquería y dice quiero poner en la avenida Universitaria, acá al frente de la Católica, porque, bueno, pues, o sea, cuando hayan, digamos, personas que van a ingresar, van a haber muchos cachimbos, yo qué sé, no se puede haber N argumentos para poder crear la peluquería al frente de la Católica. Y de manera inmediata, en línea, se le dice al emprendedor, al quien quiere formular la idea de negocio, de que no pongas peluquería al frente de la Católica porque tienes 20 peluquerías, porque está georreferenciada a las principales actividades económicas. Ese servicio se brinda en orientación para el emprendimiento. Y es ayudarles a hacer, digamos, el estudio de mercado que finalmente o generalmente nos toma hacerlo seguro entre 30 a 60 días. En este caso no se hace exactamente un estudio de mercado, pero se le puede dotar de algún insumo importante para la toma de decisiones. También tenemos el servicio de capacitación para el emprendimiento.
que va desde ayudarles a formular planes de negocio y capacitarles en lo que es gestión, ¿no?, hasta la implementación de los negocios. Entonces hay un servicio ad hoc para emprendedores. Como les dije en algún momento, la idea de la ventanilla es crear, como se llama, es promover el empleo y el autoempleo. Tenemos el servicio para escolares y jóvenes. Este es un servicio dirigido exclusivamente a jóvenes de cuarto y quinto año de secundaria. Lo que queremos aquí es orientar, digamos, desde el punto de vista vocacional a los jóvenes de cuarto y quinto año de secundaria. Para ello, en el Ministerio de Trabajo hemos hecho varias cosas y con eso se va hoy día a, digamos, orientar. Hemos terminado un estudio de prospectivas de empleo, un poco que nos dice por dónde va a ir el empleo en los próximos 10 años, qué sectores van a crecer, dónde va a haber más empleo, qué clase de oficios se requiere. Por lo tanto, esta información debe servir para poder orientar, digamos, a los jóvenes. También estamos haciendo encuestas de demanda ocupacional, digamos, en el sector empresarial, preguntándoles qué cosa va a demandar en los próximos 12 meses. Sobre la base de eso tenemos información de qué clase de oficios va a requerir. De tal manera que para un joven que efectivamente no quiere emprender, digamos, ni una carrera técnica de 2 o 3 años, sino más bien quiere una cosa inmediata, podamos tener información, ¿no? Tenemos información para migrantes, hay orientación para el migrante, aquellas personas que quieren salir del país o que quieren retornar, digamos, tienen un servicio ad hoc ahí. Por ejemplo, a partir de este servicio hemos creado el servicio de uso productivo de remesas, a través del cual digamos, estamos ayudando a muchas personas que reciben remesas del exterior a utilizar de manera más productiva, digamos, estas remesas. Tenemos información para público en general, información de mercado de trabajo. Esto es en general para estudiosos, investigadores. Y el servicio, digamos, que hemos creado, digamos, que es ad hoc, digamos, de la ventanilla del servicio para empresas de acercamiento empresarial, donde las empresas pueden plantear su demanda laboral. Es decir, una empresa hoy día puede acercarse a la ventanilla y puede decir: yo requiero 50 carpinteros. Y lo que va a hacer el servicio, digamos, este servicio de capacitación laboral, es capacitar de los 50 carpinteros. De tal manera de que en este caso en particular la inserción laboral va a ser, digamos, cerca del 100%, ¿no? Entonces, este es la buena práctica que nosotros hemos implementado. Esta es una buena práctica que se ha implementado en esta administración gubernamental. Esta es la buena práctica que ganó en el premio de Ciudadanos al Mundo, ¿no? Seguro, digamos, a partir de las preguntas podré responder algunas de las inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Dado el tiempo. Bueno, les agradecemos mucho a los expositores por haberse hecho este espacio en su agenda y venir hasta la Universidad Católica, que supongo debe haber sido un tremendo trote desde donde están trabajando. También queremos pedirle disculpas, lo que pasa es que algunos alumnos de hecho tienen clases que siguen, por eso les vamos a pedir, por favor, en la medida de lo posible, ser concisos en las respuestas. Vamos a proceder a formular una pregunta a cada uno de los expositores, esperando, digamos, que se ciñan a este tiempo, considerando, digamos, el horario de los alumnos. Por favor, Arturo. Bien, la primera pregunta que tenemos es para Ciudadanos al Día. Nos dice, digamos, más o menos una de estas buenas prácticas, ¿cuánto tiempo es que pueden tener como duración de vigencia, digamos, en ese sentido de innovadoras, más o menos? Y también si esas prácticas se mantienen normalmente con los cambios políticos que tenemos, con cambios que puede haber en los gobiernos, cambios que puede haber en los ministerios. ¿Hay alguna relación entre cambios políticos y eso? A ver, tenemos para tiempo con estas preguntas. Pero bueno, respecto a la primera, rápidamente.
uno de los factores de éxito de la iniciativa tiene que ser con la replicabilidad, es decir, y esto requiere sostenibilidad. Efectivamente, este año de aniversario hemos lanzado un premio especial, se llama el Premio 10 años, y está orientado justamente a motivar y a reconocer de manera especial aquellas prácticas que, habiendo ganado un año determinado, se mantienen en el tiempo. Han logrado trascender el ciclo político, han logrado trascender cambios institucionales que pueden haber sido una amenaza para la práctica, se han sostenido, y con bastante alegría debemos confesar que hemos tenido una cantidad mayor a la que habíamos previsto. O sea, hay prácticas que se sostienen en el tiempo, eso es muy bueno, es una buena noticia. Respecto a la segunda pregunta, efectivamente, esta es una restricción ya de fábrica en el Estado, ¿no? Hay esta idea de empezar todo de nuevo, ¿no? Particularmente en las autoridades políticas, que se deben a una elección cada 4 años, o 5, según sea el caso. Hay esta costumbre que la alta dirección cambia, ¿no? Y la alta dirección viene con un equipo y viene con otras prioridades. Y de alguna manera desenchufan la buena práctica. Pero sí hemos tenido una respuesta muy importante en 2 casos particulares, en los cuales son los ciudadanos los que demandan a la entidad reactivar la práctica. Y eso es algo muy bueno, porque finalmente de lo que se trata es de hacer docencia en la ciudadanía para que seamos los propios ciudadanos los que demandemos que la práctica se mantenga, que no tenga que ver con el cambio de autoridades, sino que tenga que ver más bien con cómo acrecentar el impacto de la misma. Entonces sí hay un riesgo, pero la campaña está orientada justamente a poder darle continuidad y sostenibilidad a estas iniciativas, ¿no? Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para reinversión. ¿Qué aspectos mejoraría o cree que son puntos de mejora en el mecanismo de obras por impuestos? Y a lo largo de la implementación, ¿qué actores se han mostrado a favor y si de repente ha habido algunos actores que se han mostrado en contra de esta implementación? Bien, bueno, el desafío del mecanismo para todos los actores y para Proinversión, que es quien lo promueve y lo lidera en términos de su difusión y capacitación, sigue siendo el terminar de implementar todos aquellos cambios e incentivos que la ley y el reglamento traen, que son cambios porque la ley y el reglamento han ido modificándose en el tiempo desde el 2008 que se creó el mecanismo. Entonces todavía hay muchos temas por implementar. Por ejemplo, comentaba yo en mi presentación, el poder lograr que las empresas entren no solamente a la construcción de las obras propiamente, o sea, estamos hablando de cemento, fierro, sino que le entren también al mantenimiento de estas obras, al poder darle componentes de desarrollo y capacidades de la población, es fundamental. Y eso va a ser más sostenible la intervención de un privado en la ejecución de una obra pública. El hecho de poder generar proyectos, por ejemplo, a través de un solo proceso, o sea, varios proyectos de inversión pública en una misma área geográfica, por ejemplo, agua, caminos, electrificación, comunicaciones, todos en combo, en paquete, ese es un gran reto para obras por impuestos todavía. Entonces, ojalá pudiese a través de este mecanismo hacerse ese tipo de obras, porque son obras que impactan con un efecto multiplicador, más que hacer una obra de saneamiento que también tiene un valor importantísimo, porque lo hemos demostrado con nuestra buena práctica en La Encantada y en Piura. O sea, le hemos cambiado la vida a ¿cuántas familias? 680, ¿no? Como 680 familias, son 3.500, 4.000 personas que ya no tienen que acarrear agua, que lo hacían durante 40 años, ahora tienen conexiones domiciliarias con agua potable que es segura para su salud. En realidad esas obras, por más pequeñas que las podamos ver, esta obra tenía cerca de 6 millones, un poco más de inversión, ha multiplicado notablemente el impacto. Sin embargo, imagínense estas obras complementadas con caminos, complementadas con electrificación y con obras como escuelas y hospitales, el impacto es enorme, ¿no? Entonces el reto es seguir implementando las normas para que la letra no quede muerta en el papel, para que tengamos acción. Y eso básicamente, y en el caso de Proinversión, seguir en esta labor que es fundamental, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el BCP. Nos dicen cuáles fueron las principales dificultades que afrontaron como BCP al implementar las obras por impuestos en las que han trabajado. Bueno, en estricto, como les mencioné, el core del banco no es trabajar obras de infraestructura pública, no es trabajar con el Estado en obras de infraestructura pública. Entonces, para el banco lo más complicado ha sido tener que conversar en el mismo idioma con
con el Estado, ¿no? Que hablar en los mismos términos y con las mismas razones que argumentan las municipalidades y los gobiernos regionales. Es por eso que nosotros lo que buscamos es un acompañamiento que nos permita o que nos facilite las gestiones con la entidad pública, un grupo que de repente lo puede entender mucho mejor que nosotros al funcionario público y que le puede explicar y darle todas las facilidades a ellos mismos para que puedan tener las soluciones para el caso. Muchas gracias. Finalmente, la última pregunta es para el viceministro de Trabajo. ¿Tienen ustedes algún indicador, o de repente cuál es el indicador más importante de cómo la ventanilla única de promoción del empleo ha mejorado el servicio que provee el Ministerio? Y también, si tienen alguna estrategia, o de repente cuál es la estrategia, en todo caso, cuál es la estrategia más importante, las acciones más importantes que van a tener para hacer este match entre la oferta y la demanda laboral. Bueno, a ver, digamos, por un tema de tiempo no presenté el conjunto de indicadores, ¿no? Ahí se queda, digamos, la presentación. Creo que es importante que puedan ver cómo ha ido cambiando en términos de proceso, en términos de número de atenciones, en términos de tiempos, digamos, la prestación de cada uno de los servicios, ¿no? Entonces, podemos comparar algunos de estos servicios antes de la ventanilla y ex post implementada la ventanilla, ¿no? Entonces, ahí existe, repito, un conjunto digamos, de información. En este momento nosotros estamos haciendo un diseño con la rigurosidad técnica que esta amerita para hacer la evaluación de impacto de la ventanilla única de promoción del empleo. Esto implica tener, digamos, desde el marco muestral claramente definido, desde saber, digamos, cuáles van a ser los controles. Entenderán, es distinto hacer una evaluación de un solo servicio. Imagínense el problema que hay cuando se hace la evaluación de la capacitación, la evaluación de impacto de una capacitación. Imagínense eso trasladado a 11 servicios más. Entonces hay, digamos, complejidad en términos de definición de flujos, stock, fondos, o sea, entonces estamos en ese proceso, pero tengan digamos, los primeros resultados que uno mira en términos de proceso es que los resultados son bastante interesantes, ¿no? Y con esto cierro, asociado a la primera pregunta, en verdad, para darle sostenibilidad en general a cualquier buena práctica, pasa por institucionalizar estas cosas dentro del aparato público. Y cuando digo dentro del aparato público, en sus distintos niveles, nivel nacional, regional y local. Claro, hay mecanismos, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos? Desde digamos, hacer que tengamos una ley, ¿no? La ley le da un paraguas importante, digamos, a una estrategia, un decreto supremo, una resolución ministerial, directivas, protocolos, ¿no? Todo eso se está haciendo en la ventanilla única de promoción del empleo. Muchísimas gracias. Una vez más agradecemos a los ponentes y la profesora Gisela Lupiazón. Queremos agradecerles mucho por el tiempo que se han dado para venir. Sabemos de que todos ustedes son personas muy ocupadas, los días en el sector público siempre se alargan más de la cuenta y en realidad sabemos de que ha sido un sacrificio para ustedes venir y estamos muy reconocidos por haber venido a la Universidad Católica para compartir con los alumnos de gestión pública y de la Facultad de Gestión y Alta Dirección en general sus experiencias, las dificultades que han tenido también. Esto último que estaba señalando el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral me parece súper importante. Yo creo que debería ser la siguiente categoría, Javier, y es el tema de incorporar el tema de la evaluación también, ¿no? ¿Cuántas entidades públicas incorporan el tema de la evaluación y la retroalimentación para el diseño de nuevas políticas o para mejorar las existentes? Yo creo que eso, por ejemplo, podría ser un tema de pronto a considerar en siguientes ediciones del Premio Buenas Prácticas. Muchas gracias, estamos muy agradecidos. Gracias por los alumnos que participaron.